Hola, señor empresario. Bueno, pues hoy vamos a trabajar aquí con Psicología, Manual de una Nueva Vida, en uno de los aspectos en los que nos lleva a entender un poco mejor el por qué la psicología organizacional nos puede dar un panorama más amplio y sobre todo porque el término de compliance se acerca en cuestiones de abogados, en cuestiones de administraciones, en cuestiones de quién está a cargo de recursos humanos, que generalmente puede ser un administrador, un contador, pero también el psicólogo organizacional. Y en base a la psicología organizacional, les he preparado este detalle porque es importante conocer que dentro de las obligaciones y cumplimientos y normativas que el gobierno hoy por hoy nos da, es pues bastante interesante. ¿Por qué? Porque los cumplimientos de obligación hoy nos dice que debemos de tener todo, porque de lo contrario nos va a causar ciertas multas. Entonces vamos a comenzar a dar un dato importante. ¿Cuál es el panorama de conflictos laborales según el INEGI en el 2024 y 2025? También tenemos por ahí algunos registros de 2026, pero bueno, vámonos a enfocarnos que también inclusive el Economista, el periódico El Economista, nos da por ahí algunas cifras en donde el incremento de conflictos laborales son bastante complicados. En los conflictos son 104.741 registrados en 2025. El 99,8% son conflictos individuales y el 10% incremento anual en conflictos. Eso quiere decir que, pues, no sé por qué razón las empresas están contratando y se hacen ese descuido de contratar solo por la necesidad de tener a una persona que está requiriéndose y que debe de ocupar el puesto. En psicología organizacional, primero que nada, comenzamos a revisar el perfil de puesto. Una vez que tenemos el perfil de puesto, comenzamos entonces con el filtro de poder saber a quién contrato. Y lo primero que voy a hacer es tener el área que no precisamente es el académico o los conocimientos. La principal razón para la psicología organizacional es saber que la persona que va a ocupar el puesto tiene la actitud y la voluntad para poder realizar la tarea que se le designe. Posteriormente, el área de forma aprendida, el conocimiento y todas las cuestiones que pueda presentar para demostrar que sus habilidades académicas están completamente a la altura del puesto al cual se requiere. Y bueno, las estadísticas con mayor índice de conflictos, tenemos aquí en primerísimo lugar Ciudad de México, 13.438 casos. En el Estado de México tenemos 8.685 casos. En Jalisco tenemos 8.266. En Guanajuato tenemos 7.357. En Nuevo León, 6.714. Entonces, estos conflictos pues vienen siendo principalmente por despidos injustificados. Y estos despidos injustificados, la Secretaría también de el INEGI a través del periódico El Economista también nos dan los mismos datos que en el 2024-2025 tenemos. El sector terciario es el comercio y servicio, es el 77,4%. El 21,4% es el sector secundario, que es la industria, y el 1,2% sector primario, que es la agricultura. Y bueno, pues los conflictos siguen existiendo, sobre todo por la razón de no tener un buen contrato, de tener un contrato que no nos especifica precisamente qué es lo que tiene que hacer cada trabajador. Y es importante saber que cada trabajador debe de tener inclusive por ahí a quién le voy a dejar la herencia en el caso de fallecimiento mientras estoy laborando, ¿sí? Porque ahí la indemnización, pues es importante estipularlo correctamente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros no tenemos un contrato que lo especifique? Pues ahí tenemos algún conflicto. Los conflictos de confidencialidad.
tenemos secretos en la empresa que no queremos que la competencia se entere o que no queremos que nuestra receta secreta se pase a otro competidor y que nos puedan quitar el mercado. Entonces, esos secretos de confidencialidad, los secretos también en lo que nos va a llevar a detonar una empresa adecuada y correcta. Así es de que, pues los contratos principalmente son lo que va a soportar que no tengamos algún conflicto laboral. Estos contratos no debemos de hacerlos únicamente con el beneficio para el patrón o la empresa, sino también para el trabajador. ¿Por qué razón? Pues porque es importante que conozcamos cómo es que los conflictos pueden detonarse por un mal manejo del inicio y principalmente comenzamos a quien contratamos. Después, el contrato. Y posteriormente, pues ya tenemos por ahí el ámbito laboral, el ambiente y el clima laboral el cual se va a desarrollar. Los despidos injustificados es el 59.5%, el 35.6% son otros motivos como violación a los contratos y el 2.8% la participación de utilidades. Entonces, eh, pues nos damos cuenta que es importante cuidar algunos conceptos, aspectos que no tomamos en cuenta. También es importante que podamos entender que la empresa se debe de caracterizar por saber que su materialidad de negocio, su razón de negocio y su actividad económica estén totalmente fundamentadas. Ajá. Entonces, digamos, aquí los conflictos que han sido más marcados, en donde los convenios que se han realizado, pues tenemos que Nuevo León, pues es el primero en el que el 11.8% llega a tener esa eh, eh, forma de cómo arreglar el conflicto. Y después tenemos a Sonora. En Jalisco tenemos el 8.1% y en Ciudad de México tenemos el 7.8%. Entre más bajos, Coahuila, eso quiere decir que las demandas sí proceden y las demandas están siendo eh, eh, con el curso en legal que se realice y que pues, llegue a las consecuencias pues que se pueda trabajar. Para algunos casos, despidos injustificados, para algunos casos, empresas que pues realmente puede ser que abusen de los trabajadores, independientemente de la área y la razón que se tenga. Es importante saber que las buenas conductas y las buenas prácticas, pues debemos de trabajarlas. Y justamente en la psicología organizacional nos dedicamos a trabajar estos detalles que nos va a hacer cómo poder operar. Nosotros debemos de entender a lo que le llamamos trazabilidad, a lo que le llamamos materia de negocio, a lo que le llamamos razón de negocio, y tener que saber que si una empresa cuenta con una persona que a su vez tiene otras empresas, entonces vamos a conocerla como el beneficiario controlador. Y ese beneficiario controlador es aquella persona que también va a tener que tener la tributación ante las obligaciones del SAT, pero al final va a estar eh, eh, ahora sí que metiendo por ahí la mano en cada una de todas las empresas, con toda la libertad del mundo y con toda la legalidad del mundo. A eso se le va a llamar trazabilidad. ¿Qué? Porque no va a ser posible que las autoridades puedan pasar por alto que una persona en su familia pues, tenga por ahí sus fotos por ahí en selfie en Europa, en España, no sé, en Marruecos, en algunos otros países. Y resulta que pues la persona solamente tiene está dada de alta como actividad empresarial y profesional y sus ingresos no son como para poder viajar. Entonces, ¿de dónde saca el recurso? Pues seguramente del resto de las empresas que tiene. Pero a eso es a lo que le estamos llamando la trazabilidad, de dónde proviene el recurso. Y es importante que podamos entender que entre más podamos cuidarnos y protegernos, pues más vamos a poder gozar de nuestra libertad financiera, económica y dentro de la empresa. Recordemos también que lo más importante que la tributación de los impuestos no es el pago de los impuestos. Eso que nos quede bastante claro. Que nos quede claro que el tributar no significa pagar. Eso
es algo en el que el gobierno es su dinero y el gobierno lo está utilizando para poder hacer los recursos de beneficio para el pueblo de México como lo destina. En ese tema no nos metemos, pero lo que sí nos metemos es cómo podemos tener una empresa que garantice la firmeza y solidez de cada uno de sus empresas, de sus trabajadores y de sus finanzas personales. Algunas empresas que se dicen ser asociaciones civiles y que están con fines no lucrativos, pero resulta que tienen sobre todo los colegios. Aquí hay algunos colegios que tienen una forma muy difícil de entender. ¿Por qué? Que algunos colegios obviamente están cobrándole a las personas que llegan a inscribir a los niños y por ahí tienen algunos contratos que dicen por ahí inclusive les comento, leí uno de los contratos que decía que en su artículo primero que esto se va a regir como el artículo 3 de la Constitución y nada más. Entonces yo pregunto, oiga, entonces quiere decir que no me van a cobrar, porque el artículo 3 dice que la educación es laica y gratuita. Entonces, en el apartado que ellos ponen en su contrato, debería existir, aparte de que con fundamento en el artículo 3 de la Constitución Política y que para los beneficios de las personas que pueden tener los recursos necesarios, se solicita la aportación y recuperación de XX cosas. Palabras más, palabras menos, eh, palabras elegantes, palabras comunes, como quieran ponerlo. Pero al final de cuentas, no pueden poner una actividad como esa. Es decir, que debemos de cuidar cada uno de los puntos. La psicología organizacional no solamente ve el área cognitiva de cada una de las personas en su proceso de habilidades, en su proceso de trabajo, en su proceso de no que caer en el burnout, en el proceso de no tener las diferencias en actividades con personas que me causen conflictos emocionales. No, sino también la psicología organizacional se encarga de ver los entornos que nos ayudan precisamente a trabajar y a colaborar con la empresa. Y justamente todas estas actividades que en este tema me estoy encargando de tener, ¿por qué las empresas están demandando? ¿Por qué los trabajadores están demandando a la empresa? ¿Por qué las empresas están por ahí con todos los conflictos en las que tienen el trabajo, en donde tienen que estar presentando las demandas? ¿Y por qué algunas empresas pues no pagan como debe de ser, ¿no? Entonces, es una cuestión de estira y afloja, es una cuestión en la que vemos un sistema en el que hemos visto cómo el funcionamiento, al final de cuentas, son como dos actividades y eso en la psicología lo manejamos como la actividad en donde tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca es aquella que nace adentro de mí, la que a mí me beneficia, que yo voy a dar clases y mi satisfacción es saber que mis alumnos aprenden, que yo dejé un legado. Esa es la motivación intrínseca. La extrínseca es saber que yo voy a dar mis conocimientos a través de una remuneración y esa remuneración tendrá que ser sustantiva y justa, según yo. Entonces, la misma cuestión en los sistemas, en el gobierno, en los países, en los diferentes medios, es que en algunos países sí existe esa motivación intrínseca en el beneficio de toda la población, en donde tiene el beneficio de toda la ciudadanía y en donde algunos aparatos gubernamentales, algunos sistemas gubernamentales, pues nos dice que los trabajadores de los que están ahí haciendo las leyes no tienen un sustento tan grande, no tienen una cantidad tan enorme de recuperación de dinero, están realizando las leyes para el beneficio de todos. Entonces, hay instituciones que nos dicen, a ver, eh, no sé, por ejemplo, el de la salud, vamos por ahí con las historias en donde nos dice que el medicamento hay que comprarlo para poder estar mejor, ¿no? Y por ahí mencionamos algunos nombres como Rockefeller, en donde pues el señor se hizo muy rico también a través de una farmacia, a través de crear
un fármaco en el que pues comenzó a vender mucho, mucho, mucho. Y de ahí las empresas farmacéuticas y el sistema que nos han venido dando, por ahí las lagunas que nos hablan del COVID y de algunas otras actividades médicas que a lo mejor no entiendo y que a lo mejor algunos otros nos pueden explicar de una mejor manera, pero y digo no entiendo porque pues el sistema nos dice que algunos fue inventado, que algunos efectivamente es el virus. Entonces, lo cierto es que las empresas farmacéuticas se hicieron de mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los gobiernos, a través de tratar de poder captar y de tener el dinero en sus manos, pues comienzan a decir muchas cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos partidos? ¿Por qué tenemos tantas personas que se dedican a querer hacer el bien? Y resulta que todo el mundo quiere hacer el bien, pero resulta que siempre por ahí tenemos complicaciones. Entonces, dentro de los procesos laborales, seguimos por aquí, una de las características que nos va a detonar es la actividad humana. Y justamente la norma 035 nos habla acerca que debemos de tener una emoción tranquila, que debemos de controlar y gestionar esas emociones, que debemos de saber cómo podemos trabajar de una forma más empática, que todo eso nos va a dar un beneficio en un entorno laboral adecuado. Las diferentes actividades de los conflictos que también el economista nos da por ahí como datos en México también, pues son muchos. Y entonces, ¿por qué nos dice que la empresa va a crearse para poder beneficiar a la gente del pueblo, ¿no? Al final, pues, las empresas pues, buscan el recurso para ellas y nada más. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el gobierno? Que nos pide la ley? ¿Qué es lo que nos establece la misma Constitución? Pues que se hagan las cosas empáticas. Pero por ahí, pues siempre es el querer poner la banderita de decir yo soy el mejor, yo soy el que puedo, y resulta que pues a veces nos roban, nos quitan. Al final de cuentas, los gobiernos, eh, yo consideraría mi pensamiento, el de ustedes será muy, muy respetado, pero mi pensamiento sería que para mí deberían de existir máximo tres partidos políticos, máximo, no más. Que de esos tres partidos políticos no llegara ninguno a tener el poder completo. ¿Por qué? Porque como lo dice por ahí algunos pensadores, algunas gente de la antigua Grecia, como Aristóteles, en donde hablaba acerca de lo que es la democracia. Y la democracia, para él, la democracia no era el voto del pueblo, porque el voto del pueblo, tal vez la democracia llega hasta saber quién es la persona que puede representar o que puede conocer las diferentes cuestiones que beneficien al gobierno. Y en este caso, podamos dejarlo como esa democracia. Pero no es el pueblo quien decide, no es el pueblo quien define esta actividad. Eh, eh, Así es de que no es el pueblo quien está decidiendo qué hacer, no es el pueblo quien está decidiendo cómo lo vamos a trabajar, porque no es el pueblo quien se encarga de estudiar la economía, las finanzas, las estadísticas, los procesos y sobre todo la salud. Y principalmente dentro de la salud mental, pues nos vamos a enfocar con la psicología. Así es de que, pues son actividades que realmente son muy vulnerables y que tienen mucho peso en la psicología organizacional y que nos va a ayudar muchísimo para que la estrategia, la clave para la prevención de conflictos sea la psicología organizacional. Formar climas de ambiente laboral, establecer procesos claros y transparentes, elaborar contratos laborales sólidos y completos, ¿sí? Eso va a ser totalmente fundamental, fundamental para que estos contratos no nos cueste por ahí dinero y que nos dé dolores de cabeza. Los contratos no solamente son para la cuestión laboral, sino para también las actividades con los proveedores, con los clientes y con la gente que nos está dando por ahí
razón de negocio. Y justamente estas palabras son las que debemos de comenzar a trabajar, a entender que debemos de tener una trazabilidad. Esa trazabilidad es de dónde comienza el recurso, a dónde va el recurso, cómo lo puedo garantizar y cómo puedo poder seguir alimentando más ese recurso. Después de eso, pues vamos a tener que la garantía de poder tener una firmeza, pues nos vamos a citar en lo que nos llamamos la materialidad de negocio y la razón de negocio. La materialidad es porque existe el proceso que estoy vendiendo, el material que estoy vendiendo, el recurso que estoy obteniendo, el CFDI o factura que estoy emitiendo y que no nada más llega hasta ahí, sino también tal vez hasta la satisfacción y volver a hacer un negocio más con el mismo cliente. Y es lo que debo de pedirle al cliente, que también me pueda garantizar que su actividad económica, financiera, contable, en la cuestión del gobierno y del SAT, también tenga transparencia. Que no voy a hacer un negocio con una persona que solamente está dedicando a poder enriquecer y solamente eso. Entonces, es muy importante que podamos entender lo que es la razón del negocio, la materia del negocio y el saber que no podamos confundir a lo que le llamamos las actividades vulnerables como lavado de dinero o evasión fiscal. Eso, al final, que tiene que ver con la psicología organizacional, pues mucho, porque, porque si el psicólogo organizacional les indica el área del término compliance, en donde nos dice qué son las actividades que puedo tener y que puedo desarrollar, pues seguramente esas actividades me van a beneficiar. A lo mejor el psicólogo organizacional no tendrá totalmente el trabajo como el de un abogado, como el de un contador, como el de un economista, pero sí nos podemos dar cuenta que hace falta. Sí nos podemos dar cuenta que hace falta el aviso de privacidad. Un negocio debe tener su aviso de privacidad, un negocio debe tener su contabilidad registrada debidamente conforme las normas financieras así lo determina según el fisco. Y también es importante cómo eh, debemos de saber que en cada estado, en cada ciudad, debemos de tener los registros de el cómo voy a hacer el negocio, qué es lo que me pide, cuáles son los permisos que debo de hacer y trabajar. Posteriormente, registro de marca, registro de saber que tengo patentes dentro de mi actividad comercial y que todo eso lo debo de registrar. También es importante saber que los contratos o bien la estrategia que hace la norma 035 para un beneficio de tener un activo intangible, el activo intangible no es el psicólogo organizacional, no es la persona que les dice que le va a vender un beneficio, sino es un manual de un sistema de operaciones, de un sistema en el que va a garantizar que no va a tener alguna actividad de riesgo psicosocial, que con los secretos de la empresa se va a garantizar un activo intangible. Esos son los datos que nos solicita dentro del Código Fiscal de la Federación para que nos diga que efectivamente puede existir un bien intangible. Entonces, la psicología organizacional los invita a conocer y entender un poco más acerca de todos estos detalles, de todas estas estrategias que tenemos para los trabajadores y para las empresas. ¿De qué manera comenzamos a resolver los conflictos laborales? ¿De qué manera comenzamos a resolver los conflictos de clientes, de proveedores? Pues primero que nada, desde la raíz, así como en la psicología comenzamos a ver cuál es la conducta que teníamos atrás, cuáles son los aprendizajes que hemos venido desarrollando. Bueno, pues después de eso, entender a través, tal vez, hablemos un poquito de psicoanálisis, hablemos un poquito de la inteligencia emocional, hablemos de la logoterapia, hablemos un poquito del conductivo conductual, y todas esas estrategias nos ayudan poder entender mejor cada una de las posturas, tanto del patrón como de los socios, como de los accionistas, como de los proveedores, como de los clientes, como de los trabajadores, y todo ese mundo se convierte en un modelo 360 que garantiza que la empresa
a poder tener una vida larga, y sobre todo en el cumplimiento de las obligaciones. En realidad, no tenemos alguna manera de cómo cambiar las normas del gobierno. Es al final el cumplimiento de las obligaciones que nos pide y que nos es necesario poder realizarlas. Si queremos cambiar el sistema, pues entonces tendríamos que comenzar a legislar, a hacer leyes y a garantizar algunas diferentes posturas, tanto para beneficio como para poder tener una seguridad y tranquilidad en nuestras vidas. Una de las actividades que también nos ayuda a poder entender es que si yo estoy hablando con una persona que tiene una actividad extrínseca y yo una intrínseca, jamás nos vamos a entender, porque la motivación intrínseca es el que siempre va a querer tener el recurso y no va a mover un dedo, no va a mover un dedo para que pueda beneficiar o mejorar. Y la motivación intrínseca sí va a poder realizar el beneficio de cada uno de los procesos que podemos trabajar. Entonces, primero que nada, identificamos con quién estamos trabajando. Primero que nada, identificamos quiénes son nuestros socios y cómo es que podemos trabajar con ellos. Después de identificarlos, comenzamos a realizar, pues, sobre todo esa motivación para poder realizar un aprovechamiento y que nos pueda llevar a tener un proyecto de vida. Pero para poder tener ese proyecto de vida en el trabajo, en mi empresa, pues debo de tener una motivación, primero que nada, personal. Y ese sería mi proyecto de vida mío. Después, el proyecto que podamos tener tanto para la empresa, pero ya comenzamos a garantizar la firmeza de quiénes soy, cómo soy. Y de ahí también me surge esas palabras que por ahí se han escuchado en donde nos dice, ¿y tú de qué estás hecho, no? A lo mejor puedes decir que estás hecho de mucha filosofía, que estás hecho de mucho conocimiento, que estás hecho de mucha empatía, que estás hecho de mucho amor, y resulta que pues no tienes nada de eso, ¿no? Porque tú tienes una motivación extrínseca y eso te hace tener ese movimiento por el recurso y no te interesa la salud, ni el beneficio, ni personal, ni humano, ni laboral, ni nada. Por lo tanto, ¿de qué estás hecho? Pues a lo mejor de maldad, a lo mejor de injusticia, a lo mejor no sé, falta de tolerancia, qué sé yo. Pero también hay procesos en los que, como por ahí uno de los temas en los que no está totalmente garantizada la cuestión científica, que es el enneagrama de la personalidad, y nos dice por ahí que debemos de tener ciertas diferentes personalidades. Eso no está dentro de la cuestión académica y científica, pero sí nos dice por ahí que puede ser una imagen de cómo podemos trabajar nuestra mente, nuestro proceso. Y al final de cuentas no somos malos. Nadie es malo, nadie tiene una metodología, un aprendizaje que pudiera ser malo. Lo más importante es saber que tú puedes tener esa garantía de saber que esto va a ser mejor. Y si va a ser mejor, entonces lo puedes cambiar. Y si tú estás decidido a cambiarlo, pues seguramente puede ser algo mucho mejor. Con algunas de estas tareas te dejo para que podamos entender un poco más acerca de la psicología organizacional y saber que cuando veas este logo, somos Psicología Manual de una Nueva Vida, que no solamente estamos en el proceso de la empresa, de la mejora de la empresa, sino también en el proceso de poder dar un servicio a la comunidad. Y ese servicio a la comunidad también lo damos con Grupo Un Motivo, que son jóvenes alcohólicos y drogadictos, y también en el DIF, que hemos trabajado en SEDECO también, en procesos en los que hemos aportado actividades a desarrollar y que pues estamos abiertos a cualquier instancia e institución. Y también invitamos a quien quiera colaborar y quien quiera hacer marketing con nosotros. Por supuesto que somos bienvenidos. Psicología, Manual de una Nueva Vida, está abierta para todos.
Muchas gracias y bueno, pues que tengan el mejor éxito en la empresa